Bueno, ya empezamos a grabar. Entonces, les estaba diciendo, chicos y chicas, que toda esta experiencia que ha vivido el país durante muchos años ha hecho que se evalúen cuáles son las mejores maneras de llevar a las personas que se están formando a nivel profesional, a nivel académico, las mejores herramientas conceptuales y metodológicas para que les posibilite, de alguna manera, desempeñarse de manera exitosa en su quehacer profesional. O sea, cómo hace las instituciones educativas han tenido que pensar cómo hacer para que los estudiantes que están formando, por ejemplo ustedes, adquieran herramientas metodológicas y conceptuales que les permitan a futuro desempeñarse de una mejor manera en su quehacer profesional. Eso ha llevado a desarrollar una cantidad de metodologías que han ido cambiando durante los años y una serie de conceptos que han ido cambiando y evolucionando durante los años. Antes no se hablaba de competencias, pero se hablaba de otras cosas que las vamos a ver más adelantico. Esta necesidad que les estaba diciendo yo ahora de que ustedes adquieran competencias o adquieran herramientas metodológicas y conceptuales mucho mejores todos los días para que ustedes puedan ser competentes como profesionales, esa necesidad se ha ido como acrecentando día tras día. O sea, lo que ustedes están estudiando hoy, hace años, no, difícilmente lo veía una persona que estuviera haciendo una carrera, pero todos los días el medio se va volviendo más exigente. Y adicional a eso, en la sociedad se van presentando una serie de cambios que hacen que haya que evolucionar frente al conocimiento, frente a lo que se aprende y frente a lo que uno les va llevando a ustedes como estudiantes. Cambios como qué va cambiando en el mundo que haga que ustedes tengan que pensar distinto o aprender cosas diferentes para poder ser competitivos laboralmente hablando. ¿Qué hará que ustedes tengan que estudiar distinto o cosas distintas a lo que estudiaban antes, por ejemplo? A ver, ¿quién se Creo que aventura? Pues, la evolución, tanto de pero, la humanidad como de las organizaciones. sí, puede ser. Pero ¿cuáles serán esos cambios? Porque cuando hablamos de evolución estamos hablando de cambios. Pero cambios, ¿cuáles? Por ejemplo. La virtualidad, por ejemplo, profe, para las empresas. En este caso, Sí, un caso muy explícito, digamos en este momento nosotros en la educación también tocó total. implementar sí o sí la virtualidad. Es que Y en las fíjense, entidades, fíjense, Elizabeth, por ejemplo, qué pena que te interrumpa, pero fíjense que tú estás hablando de los cambios en la educación, estás hablando como estudiante. Pero si hablamos, por ejemplo, en términos de las organizaciones, el CENSA como organización, las universidades todas como organizaciones, los colegios tuvieron que implementar nuevas estrategias, nuevas metodologías y nuevas maneras de enseñar y de aplicar esas nuevas maneras de hacerlo para poder responder a un cambio que fue de un día para otro. ¿Sí? sí, eso es verdad, Entonces, tuvieron que profe. cambiar los estudiantes eso en la manera de aprender. Los estudiantes tuvieron que En el cambiar la manera de aprender. aspecto laboral también es igual porque, digamos, muchas personas o, por ejemplo, algo muy básico, los almacenes, Uh-huh. les tocó implementar páginas web, Facebook, Twitter para promocionar sus productos, ropa, zapatos, lo que ellos venden. Y implementar también eh, darles la facilidad a los usuarios de que tuvieran todo en la puerta de su casa. Entonces, todo esto va conectado de la mano y nos Tuvieron que ayuda desarrollar a... competencias que no tenían. Profe, Hola. yo también me uno a lo que dice la compañera, y no solo eso, sino que pues yo digo que de pronto esa área como que está también un poco afectada por la economía, entonces ya uno encuentra como más promociones, como que también se reinventaron en que no solo pues uno ir a encontrar los productos allá físicamente, sino también virtual y con más bajo precio a lo que lo venden en las tiendas físicas. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Una cosa es la transformación que hayan tenido que sufrir las organizaciones en términos de su infraestructura, o sea, de los locales, de la maquinaria que hayan tenido que comprar, no sé, materiales y equipos para poder responder a los protocolos, etcétera. Pero otra es la forma en que las organizaciones se tuvieron que transformar
en términos de las competencias que había al interior de la organización. Me explico. Por ejemplo, los restauranticos de barrio o los restaurantes de pueblo que no tenían nada que ver con la virtualidad, tuvieron que aprender a a tomar pedidos, despachos y facturas virtuales a través de WhatsApp, a través de redes sociales, promocionar su negocio a través de redes sociales o a través de la virtualidad. O sea, sin tiempo de respuesta efectivo, tuvieron que desarrollar competencias laborales que no tenían o que tenían por allá. Porque ¿qué competencias laborales iba a tener, por ejemplo, una fábrica de panela por allá en Frontino, en Trapiche, que iba a tener que ver con la virtualidad? Nada. Y ahí tengo yo una persona conocida que ahora está distribuyendo panela de Frontino, ¿sí? A través de redes sociales. ¿Y qué tenía que ver ese negocio con la virtualidad? Tenían como unos machos, unas mulas, unos cortadores de caña, otros que eran los que revolvían la panela allá y la hacían. ¿Cuál virtualidad? ¿Cuál página de internet? Eso a ellos no les interesaba. Pero los cambios de los que estamos hablando los obligaron a desarrollar competencias que antes no tenían. Entonces, el ejemplo que me estaba poniendo, creo que fue María Isabel, se refiere a los cambios tecnológicos, que son los que evolucionan muchísimo más rápido. La tecnología avanza a una velocidad impresionante y eso obliga a que nosotros desarrollemos competencias asociadas a la tecnología. Si no, no nos da, ¿cierto? Otro cambio, los cambios sociales. ¿Cómo así que los cambios sociales? Vamos a hablar de una cosa, por ejemplo, que es un tema que a mí me interesa bastante y que me gusta mucho tocarlo en clase, aunque no tiene nada que ver con esto que estamos viendo, pero de alguna manera sí. Todo el tema de identidad de género. Todo lo de identidad de género. Antes, todas las organizaciones estaban pensadas para hombres y para mujeres, sexo biológico y ya, hombres y mujeres. Hoy día, todas las organizaciones deben de pensar en el tema de identidad de género y adaptarse y desarrollar competencias en esos términos. ¿Cómo así? Les voy a explicar, por ejemplo, una empresa, un almacén o una empresa que fabrique ropa. Antes le podía vender solamente a hombres o mujeres y no se complicaba mucho. Hoy en día tienen un mercado muchísimo más amplio, con unos gustos supremamente diversos, identidades totalmente diversas, muchas, ¿sí? Y ya no hay una sola manera de vender o de fabricar o de diseñar ropa. Hay N, que tiene que ver con un cambio social que es asociado a la identidad de género, por ejemplo. Otro cambio social, todo el tema de reivindicación de los derechos de las mujeres ha hecho que muchas empresas, que muchas organizaciones a nivel mundial tengan que replantearse las competencias que han desarrollado al interior de sus organizaciones y que muchos de nosotros tengamos que desarrollar competencias que no teníamos desarrolladas alrededor del tema. ¿Por qué? ¿Cuántas mujeres gerentes de empresas habían hace 30 años en Colombia o en el mundo? Yo creo que las contaba uno en la mano. ¿Y cuántas habían hace 20 años? Ah, bueno, ya empezaron a aparecer. Hace 10, se empezaron a ver más. Hoy, muchas. Y dentro de 10 años, se acordarán de mí que el mercado de los cargos directivos a nivel mundial va a estar dominado por las mujeres. Se lo estoy diciendo hoy. Y cuando hablo de mujeres como identidad de mujer. O sea, hay una señora que se llama Brigitte Baptiste, que muchos la identifican como un hombre, pero ella es una mujer por su identidad de género, ¿sí? Y es una de las directivas más poderosas en términos corporativos de corporaciones pues, en Colombia, ¿sí? Es la directora de von Humboldt, que es muy influyente. Y aquí hay 10 años, yo digo que el mercado laboral en términos directivos va a estar dominado por las mujeres, si no es antes. Eso es un cambio social. Y es un cambio social que obliga a que nosotros y a que el mercado laboral y a que las instituciones educativas y el gobierno
cambie la manera y cambie y desarrolle nuevas competencias que antes no teníamos. Cambios culturales. Nosotros hoy somos más gringos que colombianos, por ejemplo. Aquí esta cultura aquí se ha ido americanizando de una manera que hace que también se tengan que generar algunos cambios en términos de las competencias que tenemos desarrolladas. Antes, ¿qué tan necesario era que las personas hablaran inglés en una empresa? No mucho. No, no era tan necesario. Cuando llegaba el gringo con que uno por ahí medio zorrongueara el inglés, con eso se defendían. Los cambios que han ido ocurriendo a nivel cultural en Colombia hacen que ya hoy sea muy necesario hablar inglés o que muchas personas hablen inglés porque ya el intercambio cultural es permanente, ¿sí? Aquí llegan personas de todas partes del mundo a trabajar con nosotros, a comprar, a vender, a interactuar. Antes eso no pasaba. Hoy sí. Otros cambios. Entonces estábamos hablando de social, los cambios económicos. ¿Los cambios económicos tendrán que ver con el desarrollo de competencias o no? Ah, yo los concentraba, me fueron apagando las Claro que cámaras. sí, profe, claro que sí. Con Edward y con Laura nomás, muy vivos. Vea, con Laura, ya Edward también apagó. Bendito sea mi Dios. Bueno, ¿quién me dice qué tiene que ver los cambios tecnológicos con las competencias? ¿Cómo lo ¿Los relacionan cambios qué? ustedes? Los cambios tecnológicos con el desarrollo de competencias. Profe, los económicos. Sí, los económicos. ¿Cómo un cambio económico puede obligar a que las organizaciones, países enteros, tengan que pensar en cómo desarrollar otro tipo de competencias laborales? Profe, porque se deben de adaptar a ese cambio. Si, por ejemplo, dentro de una organización, independientemente de lo que se haga, Sí. existe o en el momento hay una crisis económica a nivel del país o solamente en la organización, Vamos esa bien. crisis económica hace que dentro de esa organización, todos desde el gerente hasta nosotros los colaboradores, tengamos un cambio y nos tengamos que adaptar a esa forma económica que tenemos en el momento, porque veníamos, digamos, en un proceso mes a mes o quincenal de que mi forma de pago es de una manera muy normal, quincenal o mensual, y ya ahorita nos va a cambiar radicalmente. Entonces eso es algo de adaptación. Va bien, pero pues, que a mí me gusta que ustedes vayan desarrollando el pensamiento paralelo. Una cosa son las adaptaciones en términos de cómo la empresa funciona, de cómo funcionan sus procesos, de cómo funciona la infraestructura que tienen, etcétera. Pero otra es de lo que estamos hablando hoy y de lo que vamos a seguir hablando, y es en términos de las competencias. ¿Cómo nos obliga a nosotros un cambio económico a cambiar o a desarrollar competencias laborales distintas? O sea, ¿cómo afecta un cambio económico las competencias laborales de una organización? Entonces, vamos a ponernos en este papel. ¿Qué es lo que más se está moviendo hoy en día? ¿Qué ven ustedes por todos lados en este momento? El coronavirus. Sí, coronavirus. Pero en Rappi, términos los laborales, de ¿en qué está Rappi, trabajando todo el mundo? Todo el que está quedando varado, ¿qué hace? puro Rappi, profe, Rappi. Puro Rappi. Domicilio. ¿Sí o no? Puro Rappi. Domicilios. Puro domicilio. Una crisis económica derivada de una pandemia, de una crisis en salud, ¿sí? Porque lo que está pasando con los Rappi, con los domicilios, ¿sí? Es un cambio asociado a una crisis económica. Lo del Rappi, lo del domicilio no fue por el coronavirus como tal, sino por la crisis económica. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer que la pandemia duró 6 meses, pero que todas las empresas eran tan ricas que le siguieron pagando a la gente sentada en la casa sin hacer nada. ¿Cuántos Rappis habían en la calle trabajando? Nada, muy Muy pocos, poquito. los mismos de pronto los que tenían Los su mismos que empleo. estaban ahí Los siempre. que estaban ahí siempre. Pero como ese cambio económico tocó la economía y el bolsillo de muchos, ¿sí? Los dejó sin trabajo o les bajó los ingresos porque eran independientes. Entonces, esa situación generó que se desarrollaran competencias
de nivel tecnológico para crear las plataformas y fortalecerlas. El Rappi, ¿cuál era el otro? El de aquí de Caldas. Aquí en Caldas crearon una app para eso, que se llamaba, o se llama ¿cómo? Se me olvidó. Domi App. Domi App, ¿sí? Y muchas otras, ¿sí? Hay cambio tecnológico, pero el cambio económico, ese cambio económico tan drástico, hizo que las personas, el que no era domiciliario aprendió a ser domiciliario, tuvo que desarrollar una competencia que no tenía, tuvo que aprender a buscar direcciones, aprender a usar por aquí vino un primo mío y me dijo, no, es que yo estoy varado, está embalado. Me dijo, yo me consigo la bicicletica y entonces pago la inscripción y me enseñan a manejar el teléfono porque no tenía ni idea para empezar a hacer domicilio en bicicleta, desarrollar competencias que el hombre no tenía, a utilizar una plataforma tecnológica que jamás había inventado, derivado de un cambio económico, ¿sí? Derivado de un cambio económico se tuvieron que generar nuevas competencias. Cuando habían antes instituciones ofreciendo capacitaciones en marketing digital a través de redes sociales, o no se había visto nunca. Y hoy en día ya hay diplomados para usted aprender a hacer marketing digital a través de plataformas o de redes sociales. Ya eso se volvió un trabajo. Mi nuera, la esposa de mi hijo, trabaja en Rappi y el trabajo de ella es hacer el soporte y la comunicación, ella es comunicadora, desarrollar la estrategia de comunicación de la plataforma a través de redes sociales. Cuando uno lo habían pegado el celular en Facebook y en Instagram, le decían a uno, eso le va a dar para la comida, ya hay gente que come eso. Y hay gente que desarrolló competencias que los tiene ganando millones con el desarrollo de una competencia que nadie tenía antes, o pregúntele a la Liendra, o pregúntele a ¿cómo es que se llama la que se le murió uno y se casó con otro? A Luisa Fernanda W, ¿cierto? Que facturan millones porque desarrollaron una competencia que otras personas no tienen. Y los tildan de bobos, de que no, que ese bobo, o bobos, desarrollaron competencias que los otros avispados de aquí no desarrollamos. Y están facturando durísimo con eso. Bueno, y eso tiene que ver con nosotros, y que tiene que ver con lo que estamos nosotros estudiando y con lo que vamos a ver de aquí para adelante. Nosotros vamos a ver unos temas que les voy a poner aquí en consideración. Vamos a hablar de competencias, del saber hacer para mejorar la calidad de la educación. ¿Qué son las competencias laborales? Vamos a ver eso. ¿Qué son las competencias laborales generales? Las razones para desarrollar competencias laborales generales. Vamos a ver cuáles son esas clases de competencias laborales generales. Vamos a aprender a hacer una caracterización de las competencias laborales generales. Las competencias laborales hay de dos tipos principalmente. Les voy a adelantar el pedacito. Unas que son generales y otras que son específicas. Las competencias laborales generales se supone que son las competencias que debe tener cualquier persona para trabajar y desarrollar cualquier trabajo. O sea, son las competencias que son comunes a todos los trabajos del planeta Tierra. ¿Sí? Les voy a decir una. ¿Sí? Las competencias que son, por ejemplo, como las básicas, mínimamente leer. ¿Sí? Hoy día, para desarrollar casi que cualquier trabajo, usted debería saber por lo menos leer o hablar. ¿Sí? O saber usar cualquier tipo de lenguaje. ¿Me hago entender? Esa es una competencia básica que se desarrolla desde la niñez y que es requerida para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Usted mínimamente debería saber o leer, o hablar o escribir, porque si no, no va a poder comunicarse o le va a ser muy difícil desarrollar cualquier tipo de trabajo sin tener esa competencia desarrollada, que es una competencia básica. Ahorita o luego vamos a ver eso. Cualquier persona que se considere competente, mínimamente debe saber, debe poseer conocimiento y debe saber utilizarlo. Les voy a compartir unas diapositivas para que no me vayan a dormir, muchachos. Eso apunta carreta, eso va durmiendo y eso va dando sueño. Les voy a compartir la pantalla, me dicen si la pueden ver.
y les voy a iniciar una presentación. Me dicen si la están viendo, ¿listo? Sí, sí se ve. Bueno, entonces, aunque aquí dice en el material que estamos viendo, nos referimos específicamente a que el estudiante competente posee conocimiento y sabe utilizarlo, le podemos cambiar ese estudiante por el colaborador o el empleado o el funcionario. Cualquier persona que sea competente no solamente posee el conocimiento, sino que sabe utilizarlo. Y yo normalmente le agrego la tercera, y es que no solamente posee el conocimiento, no solamente sabe utilizarlo, sino que quiere utilizarlo. Usted puede saber, tener el conocimiento, y si no tiene la actitud, si no tiene la actitud del tema comportamental asociado a la competencia desarrollado, de nada sirve. Por ahí decía un filósofo muy famoso en este país que se llamaba Diomedes Díaz. El hombre decía que de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Usted puede ser todo el doctor que quiera, ¿sí? Y ahorita creo que fue Elizabeth quien hizo esa aclaración, y es que hay una parte muy importante, yo diría que fundamental, en que define que una persona sea competente o no, y es la parte de lo que es como persona. Sí, la parte comportamental y actitudinal, el ser. Usted puede haber estudiado en Harvard, usted puede tener todos los cartones que usted quiera, puede ser muy hábil con el bisturí, mejor dicho, un mago, pero si no es persona, no es competente. Si usted no tiene esas cualidades que complementan la competencia, que tienen que ver con su comportamiento, con la forma en que usted actúa y con la forma en que usted toma decisiones, con su ser, no podrá ser identificado nunca como competente. Cualquiera que sea. Les voy a poner ejemplos. Jugadores de fútbol que han sido unos magos y en ningún equipo pegan porque en todas partes son conflictivos. Llegan y forman el desorden, la indisciplina. Y yo sé que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con gente así. Gente supremamente brillante, buenísimos, que saben más que Colanta, y eso que Colanta sabe más. Y que saben hacer lo que son muy buenos, pero que no los quiere ni la mamá. ¿Por qué? Porque en la parte del ser les faltan toneladas para ser personas competentes. De humildad, de Una serie tacto, exacto, de muchas una serie de cosas. atributos que van acompañados del saber hacer, o sea, que van acompañados del conocimiento. ¿A qué? Yo por ahí, hay una serie muy buena que se llama Matarife, que habla de un personaje así, que es brillante, brillante, pero Muy buena. y ha utilizado su conocimiento durante muchísimos años para cosas que no son tan productivas. En otras ocasiones lo ha utilizado para cosas muy productivas, porque no todo es malo tampoco, ¿cierto? Eso habla de la competencia, de lo que es el paquetico de una competencia: conocimiento, habilidades y actitudes o comportamientos. ¿Listo? Conocimiento, habilidades y actitudes. Si esa triada no funciona bien, usted no es competente. Usted puede ser un teso manejando carro, ¿sí? Pero si es un irresponsable borracho, no va a poder ser nunca competente como conductor del metro o como conductor de una tractomula. No debería ser. No debería ser así, porque puede conocer todo lo mecánicamente hablando, las normas de tránsito, no hay qué. Pero si es una persona irresponsable que debe para manejar, pues ¿cómo lo van a poner? ¿Cómo lo van a nombrar competente en conducción de vehículos pesados? ¿Me hago entender? Bueno, entonces tener una competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas. Usted demuestra competencia cuando puede y es capaz de solucionar situaciones nuevas o imprevistas fuera del aula, o sea, cuando ya no es estudiando, sino cuando ya es en la vida real. Usted estudiando puede sacar 5 en todos los exámenes y llegar a trabajar y ser un incompetente. ¿Me van copiando? Yo que cuando usamos la palabra incompetente es que no es competente. Eso no, cuando le digan incompetente, preocúpese. O lo pueden estar insultando, le pueden estar diciendo la verdad y usted no se ha dado cuenta. Y es que usted tiene el estudio, terminó en el CENSA y llegó a trabajar y no sabe las vocales. Puede pasar, sí.
porque no adquirió el conocimiento o no adquirió la habilidad necesaria para aplicar ese conocimiento en la solución de problemas, en contextos distintos. O sea, se supone que si ustedes van a ser administradores ustedes son de gestión del talento humano, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ser gerentes de talento humano y deberían ser competentes como gerentes de talento humano, trabajando en Antioquia, en Boyacá, en Cundinamarca, en empresas manufactureras, en empresas de servicios. ¿Por qué? Porque no importa en el contexto en el que usted esté, debería ser capaz de aplicar ese conocimiento en cualquier contexto. Eso es lo que debería describirlo a ustedes. Yo la verdad, yo los miro y yo me acuerdo de varios de ustedes y tengo la confianza de que cuando ustedes terminen lo que están estudiando, van a ser muy competentes. O sea, realmente van a ser capaces de aplicar en cualquier contexto y en cualquier situación todo lo que han aprendido. Hay otros que quién sabe. Cada quien se va ubicando en el ladito que le corresponde. Eso depende de uno. Eso es como que llegan y digan a uno, este man es un jugadorazo, juega fútbol ese hombre, pero llega y dice, no, pero yo juego mucho, pero la grama tiene que tener 1 centímetro de alto, si no, ya no es tan bueno. Si sabe jugar cualquier parte, se supone. No. Se supone. Yo, por ejemplo, soy malo para jugar fútbol y soy malo en cualquier terreno. Eso no, en cualquiera. Entonces hay que ser congruente. Bueno, esa competencia le va a permitir a ustedes desempeñarse eficientemente, tanto en su vida personal como en su vida intelectual, social, ciudadana y laboral. ¿Qué implica eso? Implica que ustedes con lo que están estudiando, jóvenes, chicos y chicas, deben desarrollar una capacidad que se llama, o una competencia que se llama la integralidad, ¿sí? Uno no puede ser muy competente, o no debería, pues así funciona el asunto. Uno no debería ser muy bueno como estudiante y muy malo como papá o como esposo. Uno no debería ser muy bueno como gerente y muy malo como hijo. O uno no, me hago entender, ustedes se están formando en competencias y deberían ir desarrollando una integralidad en su formación que les permita ser eficientes, desenvolverse bien en su vida personal, en su vida intelectual, en su vida ciudadana y en su vida laboral. ¿Sí? Así la finalidad de ustedes sea lo laboral. O sea, cuando uno está estudiando, está apuntándole a lo laboral, ¿cierto? Todos están pensando en lo laboral. Pero estoy totalmente seguro que ustedes hoy no son los mismos seres humanos que eran cuando empezaron a estudiar. Ustedes han ido desarrollando competencias, habilidades, cualidades que les permiten actuar de una manera muy distinta hoy frente a situaciones similares de hace años, a solucionar los problemas de una manera más eficiente, de una manera más integral, a resolver sus situaciones familiares y personales y laborales de una manera distinta a cuando empezaron a estudiar. Eso habla de ese desarrollo de competencias que han tenido hasta ahora. Bueno, no sé si hasta aquí van preguntas, pues como para que no, porque es que yo hablo, a mí me encanta hablar. Ustedes no preguntan, yo sigo. Bueno, entonces eso ha hecho que el sistema educativo empiece a pensar cuáles son las competencias que debe desarrollar. Y uno dice, pero ¿por qué el sistema educativo? Es porque el sistema educativo, desde que ustedes tenían 5 añitos, es el encargado de ir desarrollando esas competencias en ustedes. ¿Sí? Y se refuerza en la casa y después en lo laboral. Pero es el sistema educativo el que planta todas las bases para el desarrollo de las competencias. Esas competencias que nosotros buscamos como docentes y como institución desarrollar en ustedes como estudiantes son de 3 clases. Y vamos a dejar en punta el tema ahí. Son de 3 clases. Una son las competencias básicas. La segunda son las competencias ciudadanas y las terceras son las competencias laborales. Son en estas competencias laborales donde nosotros vamos a centrar nuestra atención. Sin embargo, como para que ustedes no arrancaran tan perdidos, yo casi siempre tengo ese tema ahí listico porque sé que si no lo refrescamos va a ser muy difícil. Vamos a hablar básicamente, pues, de manera así somera, de las competencias básicas y de las ciudadanas. Y después vamos a profundizar en las competencias laborales. Para no dejar iniciado, entonces paremos aquí por el día de hoy. Nos vemos mañana, ¿sí? Les voy a pedir que por su cuenta, si tienen oportunidad,
peguen una consultica acerca de estas 3 competencias. Competencias básicas, competencias ciudadanas y competencias laborales. No les voy a pedir que me den definiciones, sino que me cuenten. Cuando empecemos a hablar, me cuenten qué lograron identificar ustedes acerca de cada uno de esos tipos de competencias, ¿sí? Y si tienen algún ejemplo de la vida diaria de cada uno de nosotros. Todo lo que vamos a ver aquí es aplicable a nuestra vida diaria, como todo lo que estudiamos nosotros. Todo nos aplica, como la estadística. ¿Acuerda que la estadística nos aplicaba hasta para calcular? Necesitábamos para bañarnos, para cepillarnos, que ustedes inconscientemente aplicaban estadística. Igual, todo el tema de competencias ustedes lo viven a diario, sino que no lo hacen de manera consciente algunos, otros sí. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Yo apenas tenga los videos cargados en YouTube mañana, les pongo en el grupo los vínculos donde los encuentran, por si quieren pegar una revisadita para que vean cómo se ven en cámara, cómo registran. Y entonces nos vemos mañana. ¿A qué horas? 7, 7:30 u 8. Profe, ¿hasta qué hora le queda más fácil? Pues se supone que yo debería estar a las 7 sin ningún problema, porque así era cuando estábamos viendo. Pero a las 7:30 se podría hacer porque hay muchos que estamos trabajando todavía y no nos queda... Hoy me hablaron 4 a decirme que no alcanzaban a llegar a las 7. Entonces yo les propongo que partamos diferencias, ¿cierto? Entre los que son a las 7 o a las 8, arrancamos a las 7:30, ¿les parece? 7:30, Sí. son 40, Sí, 40, profe. 80. Sí, Profe, está profe, sí bien. está bien. Estaríamos terminando algo así como a las 8:45 más o menos, o a las 9 de la noche. ¿Listo? Está bien. Profe, está Sí, muy profe, bien. está bien. Bueno, hasta mañana, se cuidan mucho. Bueno, Profe, profe, hasta igualmente. mañana. Feliz noche. Hasta luego. Muchas Dios lo bendiga. gracias.